Yo soy la vid y mi padre labrador, vosotros pámpano, dice el Salvador. Estad en mí y yo en ti, y fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a Él. El que estuviere en la vid me limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid sin desmayar lo que deseas tú. El Dios de amor que te ama a ti te lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que lleváis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejar mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Fácil será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado Señor, mi fortaleza eres tú, Señor, mi fortaleza eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 12. Resurrección de Jesús.
El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Estaban aún desconcertadas ante el caso cuando se les presentaron dos hombres vestidos con ropas resplandecientes, que al ver cómo las mujeres se postraban rostro en tierra, llenas de miedo, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que Él os habló de esto cuando aún estaba en Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores y que iban a crucificarlo, pero que resucitaría al tercer día. Ellas recordaron en efecto las palabras de Jesús y, regresando del sepulcro, llevaron la noticia a los 11 y a todos los demás. Así pues, fueron María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las otras que estaban con ellas, quienes comunicaron a los apóstoles lo que había pasado. Pero a los apóstoles les pareció todo esto una locura y no las creyeron. Pedro, sin embargo, se decidió y echó a correr hacia el sepulcro. Al inclinarse a mirar, solo vio los lienzos. Así que regresó a casa lleno de asombro por lo que había sucedido. Es necesario que hablemos acerca de la razón por la cual estamos aquí. Usted sabe que no hay razón de nosotros estar aquí si Cristo no hubiera resucitado. ¿Para qué? ¿Para qué venir? Sin embargo, nosotros que tenemos esa gran esperanza, los cristianos, hay grupos religiosos y como les llaman fundamentalistas, extremistas, que tienen millones de seguidores siguiendo a un Dios falso que se murió y se quedó en la tumba. Por más buenas obras que haya hecho, se quedó en la tumba. Y entonces, ¿qué esperanza me va a dar a mí yo seguir a alguien que se quedó en la tumba? ¿Verdad? No hay esperanza. Entonces,
Qué bueno es servir al Señor. Y en esta mañana vamos a hablar precisamente de eso. Dios mediante, acerca del hecho más trascendental de toda la historia. Mis hermanos, en la historia han pasado muchas cosas interesantes. Pero desde que Jesús vino al mundo, han venido pasando cosas en su vida trascendentales. Todo lo que Cristo hizo fue trascendental hasta su muerte. Y posterior que resurrección, ¿verdad? Un caso trascendental que produjo la derrota del diablo, del pecado y de la muerte. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos la esperanza de que si un día morimos, nos vamos para el cielo. No hay ahí ambivalencia. Estamos seguros. ¿Pero por qué estamos seguros? Porque Cristo Jesús, a quien servimos, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Entonces, nosotros sus seguidores tenemos la esperanza, y es por eso que Él también lo demostró con su ejemplo, su propio ejemplo, que un día que muramos nosotros, nos van a sepultar y vamos a resucitar, no nosotros resucitar, Cristo nos va a levantar de los muertos con un cuerpo glorificado. Pero mientras nuestro cuerpo se levanta, en la segunda venida de Cristo, nuestra alma va a estar allá en el cielo con Él, gozándonos. Esa es la esperanza que tenemos y la seguridad. Y por eso es que cada domingo celebramos la resurrección de Cristo, la victoria de la resurrección de Cristo. Ven, mis hermanos, no estamos aquí por simple religiosidad. No venimos todos los domingos porque yo no tengo nada que hacer en mi casa. No vengo todos los domingos porque como me enseñaron a venir los domingos, yo vengo todos los domingos. No, es que tenemos que tener una razón por qué venimos a la iglesia y más todos los domingos. ¿Verdad? No es a la ciega que estamos. Y además, en lo que Cristo viene por nosotros, o en lo que estamos aquí en esta tierra, eso nos sirve de alimento, de edificación, para vivir el día a día, ¿verdad? De estas cosas. Y si tú quieres, entra, porque yo sé que está la bulla, para que esté más concentrado. Yo sé que allá adentro, allá afuera se siente más la bulla. Qué triste llamarle bulla a eso. Entonces, mis hermanos, por esa razón estamos aquí. Y como yo le dije anteriormente, mis hermanos, porque esta semana, tradicionalmente, se dice que la Semana Santa, o se ha escogido porque se cree que Jesús en esta temporada fue que murió. No hay registros. En la Biblia no dice que fue por ahí, por marzo y abril. No hay registros. No le voy a decir un versículo donde dice eso. Pero, mis hermanos, ya que se está celebrando, la iglesia no se puede quedar ajena. Y cada año cambia. ¿Verdad que sí? A veces es la última semana de marzo. A veces es la primera semana de abril. O si no, final de marzo y principio de abril. ¿Por qué? Porque se cree que esta se celebra Semana Santa, ¿verdad? Que de santa no tiene nada, porque en vez santo es apartado del pecado para Dios.
Pero la gente se mete más en el pecado y se aleja de Dios. Todo lo contrario. Y no es porque en la televisión y en los medios manden muchísimos mensajes y películas que se llaman cristianas. Y ojo, hay que tener cuidado con lo que dicen las películas cristianas, porque a veces alteran las cosas. Pero bueno, para poner otra cosa. Pero hay que estar atentos. Bueno, el asunto es, mis hermanos, que ¿qué sucede? Que esta es la última semana desde cuando apresaron a Jesús hasta, ¿qué cosa? Hasta su muerte. Desde que lo apresaron allá en el monte hasta su muerte y resurrección. Entonces, por eso se llama Semana Santa, porque supuestamente en estos días fue que se golpeó, se metió preso, se le puso una corona de espinas y lo fueron a buscar con linternas y palos, como dice la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, vamos a ver nuestro primer punto. Estamos viendo, ¿verdad?, en esta mañana la resurrección de Cristo. Y vamos a ver que ocurrió un domingo. Qué interesante. Jesús resucitó, ¿qué? Un domingo. ¿Y que eso lo dice el pastor? ¿Quién lo dice? La Biblia. Jesús resucitó un domingo. No fue sábado. No fue lunes, no fue martes, fue un domingo. Y lo interesante es, mis hermanos, que los 4 evangelios resaltan que fue un domingo. Ustedes saben, mis hermanos, que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida de Jesús y los hechos. A veces uno narra un hecho de Jesús, otro no lo narra simplemente porque por la razón de que ellos le escribieron a diferentes públicos, a diferentes lectores, ¿verdad? Pues fíjense qué cosa, los 4 querían que sus lectores supieran que Jesús resucitó el primer día de la semana. Recuérdense que ellos estaban bajo la ley, bajo los 10 mandamientos, bajo la ley de Moisés. Y es interesante, mis hermanos, saber que bajo la ley, Cristo resucitó el domingo. Por ejemplo, vamos a irlo a ver uno a uno. Lo dicen, quizás con otras palabras, narran la resurrección. Pero todos coinciden, todos los 4 coinciden en que fue el domingo. Vamos a ir allá. Mateo 28:1, que fue el que acabamos de leer. Pasado el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? Para los judíos, el sábado. No fue el sábado que resucitó Jesús, fue después del sábado. Entonces no tiene sentido que yo me reúna los sábados, porque el hecho más trascendental de la obra de Cristo en la tierra fue su resurrección. Entonces, ¿para qué yo me tengo que reunir un sábado? ¿Y para conmemorar qué? No, la ley de Moisés. Bueno, entonces eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a los judíos. Cristo me libertó con su sangre y me libertó aún de la ley. Entonces no tengo que ir al sábado para agradecérselo. Entonces, no es que nosotros guardamos el domingo, es que celebramos la resurrección de Cristo, porque Él resucitó el domingo. Mírenlo ahí.
pasado el día de reposo, después del sábado, ¿qué día viene, mis hermanos? A tu niño se sabe los 7 días de la semana. El sábado es el último día de la semana. ¿Y el primero cuál es? El domingo. Hay gente que dice, no, el primer día de la semana es el lunes. Porque los lunes es que la gente comienza a trabajar. Pero se apartó el domingo desde antaño, desde Constantino, para que se celebre la resurrección de Cristo. Y no fue porque Constantino, vamos a ver, desde los apóstoles. Proseguimos, mis hermanos. Vamos a ver que los 4 evangelios hablan del primer día de la semana. Bueno, miren, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, ahí está. ¿Qué fue lo que pasó después del día de reposo? Cuando amaneció, o sea, nosotros nos reunimos por la mañana los domingos, porque fue por la mañana que las mujeres fueron y los discípulos a ver el cuerpo de Jesús. Fue por la mañana. Y nos da a veces un poquito de brega levantarlo en la mañana. Mire, de verdad, le soy sincero. Hoy me dio un poco de brega levantar. Porque me acosté anoche estudiando para la predicación. Casi a las 2 de la mañana. Porque uno tiene que prepararse bien para lo que va a decir. Y con base. Entonces, mis hermanos, cuando sonó la alarma del reloj, porque si no le pongo alarma no me voy a despertar del celular, quería seguir. La carne quería seguir. Quizá a usted le pasó lo mismo. Y usted sabe que ahí viene entonces preparación de esto, que las mujeres el desayuno, preparar a los muchachos y hasta llegar aquí. Pero qué bueno, ¿verdad que sí? Que estamos aquí celebrando la resurrección de Cristo. No porque sea hoy el primer día después de Semana Santa, que le llaman entonces el día de resurrección, sino porque cada domingo tenemos esa bendición y responsabilidad de hacerlo. Bueno, ¿qué sigue diciendo, mis hermanos? Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María, ¿a qué? A ver el sepulcro. ¿Qué día fue que vinieron? El primer día de la semana. Mateo dijo eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice Marcos, que está al lado de Mateo, ahí mismo, que también narró algunos hechos de la vida de Jesús. Narró la vida de Jesús también. ¿Qué dice Marcos 16? Vamos a ver ahora versículos 1 y 2. ¿Qué dice Marcos 16, 1 y 2? Cuando pasó el día de reposo, fíjese, igualito que Mateo. ¿Qué es lo que dice Mateo? Mateo dice eso mismo. Y dice pasado el día de reposo. Y Marcos dice cuando pasó el día de reposo. ¿Quiénes fueron, mis hermanos? María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Después de qué? Del día de reposo. Fíjese que aquí Marcos sigue diciendo cuáles eran las otras mujeres que habían, que Mateo no lo dijo. Ahí Marcos, ¿a quién le añade Marcos ahí? A Salomé.
la madre de Jacobo también, que era la otra María. Y muy de mañana, ¿a qué hora fue eso? Muy de mañana. Quizás como algunos las 6 de la mañana, por ahí las 7. O sea, mis hermanos, que nosotros apenas venimos al culto a las 9, pero ellas muy de mañana. Tanto que hablan las feministas, mis hermanos, queriéndose poner de víctimas las feministas. ¿Quiénes fueron las primeras personas que se enteraron que Jesús había resucitado? ¿A quién fue que el ángel le dijo primero que Jesús resucitó? ¿A quiénes? A mujeres. No fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a Marcos, no fue a Pablo. ¿Fue a quiénes? A mujeres. Dios le dio el privilegio a las mujeres de ser las primeras en saber que Jesús había, ¿qué cosa? Suscitado. Para las feministas que acusan de que Dios es machista, porque hay feministas que se van al extremo diciendo que Dios es machista y que la religión cristiana es una religión de machista. ¿A quién fue que el ángel le dijo que Jesús había resucitado? Mujeres. O sea, las mujeres, mis hermanos, son un personaje importantísimo en la obra del Señor. Por si alguna feminista a usted le quiere enrostrar en la cara de que el cristianismo es machista, dígale eso. Y eso, que no vamos a hablar de otras cosas más importantes que Dios ha puesto a mujeres. Pero, ya que estamos hablando de la resurrección, sepa que las primeras que se enteraron de la resurrección de Jesús fueron mujeres. Fueron mujeres. Entonces, mis hermanos, decíamos aquí que varias mujeres fueron muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Ahí vemos, mis hermanos, que ellas también, en Marcos también registra que estas mujeres fueron al sepulcro, ¿qué día? El primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. O sea, Jesús resucitó un domingo. ¿Qué más, mis hermanos? Lo vimos en Lucas, pero vamos a leerlo otra vez. Vamos a Lucas otra vez. Ya lo vimos en la lectura devocional, pero para que usted también lo tenga registrado. Lucas también, este médico que investigó la vida de Jesús, él lo dice de primero. Lo primero que él dice en el verso 24 es, capítulo 24, verso 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Ya ustedes saben quiénes fueron esas mujeres? Porque Mateo y Marcos lo dijeron, ¿verdad? Ustedes ven que algunos registran cosas y otros no registran algunas. Pero sí todos registraron que Jesús resucitó el primer día de la semana. Primero, que resucitó, y segundo, que ¿qué día fue que resucitó? El primer día de la semana. En los cuatro coincidieron en eso. Algunos omiten unas cosas, otros otras, pero todos declararon que Jesús resucitó y que fue que el primer día de la semana. Y el primer día de la semana es domingo.
Y mire, vamos a ver a Juan ahora. Mateo, Marcos, Lucas. Y ahora ¿quién vamos a ver? A Juan. ¿A dónde usted lo ve? A Juan. Pero no a Juan Guerrero, no. No vean a Juan Guerrero, no. Vean a Juan. El libro de Juan. Si ven a Juan Guerrero, entonces van a ver mal. También Juan registró en el verso 28, en el capítulo 28, primer versículo, él lo dijo también. El primer día de la semana. ¿Qué sucedió el primer día de la semana? Él registra los nombres de algunas mujeres también. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Fíjese que dice ahí el primer día, Juan 20:1. Sí. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Quién fue que vino ahí ahora? María Magdalena. ¿Quién está hablando ahí? ¿Que fue el primer día de la semana? No, Juan. Así que Juan no puede decir otra cosa. Entonces, ¿qué establecemos ahí, mis hermanos? Que Jesús entonces resucitó, ¿qué? Un domingo. No fue ni sábado, ni martes, ni lunes, ni ningún otro día de la semana. Jesús resucitó un, ¿qué? Domingo. Ahora, eso no se quedó ahí. Eso no se quedó ahí. Solamente vamos a ver un versículo porque ya hemos visto ya hemos tenido una predicación de eso. Pero mis hermanos, no es coincidencia que después que Jesús subió al cielo, la naciente iglesia, la iglesia que estaba recién formándose, ¿qué día comenzó a reunirse? Domingo. Ya Jesús no estaba físicamente, ya Jesús había resucitado. Entonces, un tiempo después, la iglesia comienza a reunirse. ¿Y qué día escogió para reunirse? Domingo. Solamente vamos a ver un versículo porque ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. Miren lo que dice Hechos 27. Hechos 27. Y fíjense qué cosa, consecutivo a Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ahora Hechos 27. Que lo escribió Lucas, Hechos, y él investigó. Y si él investigó, aparte de que el Espíritu Santo lo guió y le dio iluminación, vemos aquí lo siguiente. ¿Qué dice ahí? El primer día de la semana. ¿Pero qué pasó el primer día de la semana? ¿Qué estaban haciendo ahí? Yéndose a la playa, compartiendo. Estaban ¿qué? Reunidos los discípulos para partir el pan. Estaban en comunión. Estaban partiendo el pan porque ¿quién le enseñó a eso? Jesús lo enseñó en la Santa Cena, o mejor dicho, en la última cena que él tuvo con ellos. Y esa última cena fue, por eso se le llama última, porque fue después de la cena que apresaron a Jesús. Entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. ¿Qué hacía Pablo ese día que se reunieron? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Les estaba enseñando. ¿Y qué hacemos nosotros los domingos aquí, mis hermanos? Enseñar la palabra de Dios. No lo hacían el sábado.
Yo no digo que no hagamos actividades los sábados. Nosotros teníamos actividades los sábados, pero por causa de la pandemia, ¿verdad?, se vio troncada. Pero gracias al Señor por la escuela dominical, por el esfuerzo que están haciendo algunos hermanos de traer niños a la escuela dominical. Los que no lo están haciendo, anímense también. Mis hermanos, se puede hacer actividades los sábados. Ahora, los domingos en la mañana es innegociable. Por eso yo les digo a ustedes, mis hermanos, no es que guardemos el domingo, pero mis hermanos, no falte el domingo. Sé que el domingo se presta mucho para alabar, para hacer los oficios, para hacer una diligencia. Inclusive hay cristianos que hasta cogen los domingos para ir a la playa y para ir a ríos. Hoy, ¿por qué usted no coge un lunes, un martes, un miércoles? ¿Y por qué el domingo? No, porque el domingo es que me lo dan libre en el trabajo. Entonces, como te lo dan libre en el trabajo, tú lo vas a coger para ti. ¿Y por qué te lo dan libre en el trabajo? Porque hace mucho tiempo, muchos años atrás, se acordó que las empresas cerraran, todo el mundo cerraran, para que la gente tuviera oportunidad de ir a la iglesia. Le estoy hablando de más de 100 años o quizás un promedio así. Por eso, la mayoría de las empresas cierran los domingos, aunque con esta famosa posmodernidad que estamos teniendo ahora, muchas plazas y tiendas se están abriendo los domingos. Y como la gente dice, ay, es que tengo necesidad, entonces se están empleando muchos cristianos los domingos. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacía la iglesia? Se reunía, la iglesia que estaba levantándose, se reunía ¿qué? Los domingos. Se reunía los domingos y estudiaban la palabra de Dios. Entonces, habiendo de salir Pablo al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y a veces nosotros ya cuando tenemos una hora en el culto, nos sentimos como, uy, esta silla como que, a pesar de que las sillas son acolchadas, pero como que... ¿Hasta cuándo fue que Pablo extendió ese domingo? Hasta la medianoche. Si creemos que el culto es largo, ¿verdad? Aunque nunca hemos llegado a 1 hora y media. Bueno, hemos llegado a 1 hora y media incluyendo predicación, incluyendo avisos, incluyendo otras cosas. Pero nosotros lo que más duramos es máximo 1 hora y media. ¿Y hasta qué tiempo Pablo se extendió? O sea, mis hermanos, como sabemos eso, hoy no vamos a ir a la 1 de la tarde. Bueno, entonces, mis hermanos, esas mujeres vinieron a terminar la preparación del cuerpo de Jesús, lo cual fue interrumpido por el día de reposo, porque ellas guardaban el día de reposo, porque ellas eran ¿qué? Judías y estaban bajo la ley. Por eso que usted, vamos a ir a Lucas 24. Y por eso fue que Cristo vino, para enseñarnos la verdad. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Ven, ¿para qué trajeron esas especias aromáticas, mis hermanos? Para la preparación del cuerpo de Jesús. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesús murió un viernes. Un viernes. Y ya se estaba acercando el día de reposo, porque para los judíos el día de reposo es cuando el sol se acuesta. Entonces tuvieron que desmontar a Cristo de la cruz y llevarlo al sepulcro, pero no lo habían preparado bien todavía. Usted sabe que hasta ahora todavía, actualmente, hasta hoy en día, antes de enterrar a una persona lo preparan. ¿Verdad que sí?
pues no hubo el tiempo para preparar a Jesús. Porque ahí venía el día de reposo. Porque entonces ellas no podían hacer eso en el día de reposo. Entonces esperaron hasta el domingo temprano, con las especias aromáticas. Ellas la compraron, esas especias aromáticas que habían preparado, y la prepararon. Y hallaron, cuando llegaron allá, ¿qué encontraron ellas? Hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué piedra era esa, mis hermanos? Una piedra que le pusieron, no tenemos el tiempo para verlo, pero usted lo puede ver en los capítulos anteriores. Encárguese de eso usted. Véanlo en el capítulo anterior, la piedra que habían puesto ahí para sellarla, taparla, el sepulcro. Hoy lo que le ponemos aquí, por ejemplo, en Atomayor y en este país, es, ¿verdad? Mayormente aquí entramos la caja de muertos, ¿verdad que sí? Y le ponemos bloques. Y después ¿cómo que se llama? Se sella, se empañeta. Y ahí se quedó. Antes no era así, era una cueva. Y una cueva nueva. No habían así de que cementerios como aquí. Se ponía el cuerpo ahí y se sellaba. Se ponía la piedra, se rodaba la piedra y ahí se quedaba. Pero tremenda piedra, hermanos. Se cree que se movía, era con palos, ¿verdad? Haciendo especie de ustedes saben, cuando algo pesa, uno busca como cosas para hacerla rodar, porque no la podían cargar. Bueno, entonces, mis hermanos, ellas fueron y entrando, porque la piedra estaba removida. Y ellas se preguntaban cuando iban, dice otro de los evangelios, que ellas se preguntaban, pero ¿y cómo vamos a abrir vamos para allá a preparar el cuerpo de Jesús, pero entonces ¿cómo vamos a abrir la piedra? ¿Cómo vamos a hacer? Porque nosotros somos mujeres. Eso pesa mucho. ¿Cómo vamos a mover la piedra? Pero para sorpresa, ¿qué sucedió? Encontraron la piedra movida. Y entrando, para mayor sorpresa de ellas, no hallaron el cuerpo de Jesús. Y aconteció, dice el versículo 4, que estaban como ellas, perplejas. Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿Por qué estaban perplejas? ¿Usted sabía que no debieron de estar perplejas? Deberían estar sorprendidas. No debieron de estar ni sorprendidas. ¿Por qué? Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué? Mis hermanos, se supone que Jesús le había dicho a ellas y a todos los discípulos: señores, yo voy a resucitar al tercer día. Si creían en Jesús, no debieron de sorprenderse, sino de regocijarse. ¡Se cumplió! ¡Jesús resucitó! Pero ellas ni se imaginaban. Lamentablemente, mis hermanos, hoy uno predica la palabra de Dios. Usted lee la Biblia, el Señor nos repite 10 veces las mismas cosas. Y nosotros se nos van, se nos entran por este oído y se salen por el otro. Si esas eran mujeres que estaban ahí, discípulos, porque no solamente fueron ellas, discípulos que estaban ahí pegaditos de Jesús, a usted y a mí nos pasa más rápido. Y a veces, cosas que dice claro ahí la palabra de Dios,
y que la leemos. Y uno se sorprende, ¿cómo? Pero ahí lo dice la Biblia. Jesús le había dicho a ellas, miren, yo voy a resucitar el tercer día. A todos. Y ellas, ¿a qué fueron, mis hermanos? A preparar el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que estaban pensando que Jesús no había resucitado. Ellas pensaban encontrar el cuerpo ahí, herido y golpeado. Y ellas para prepararlo. ¿Y para qué lo iban a preparar? Porque ya pensaban que se iba a quedar ese cuerpo ahí hasta que se deshicieran y quedaran los huesos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? A veces nosotros mismos no le creemos a Dios. Y ahí es que interviene la fe. Bueno, entonces, mis hermanos, recuérdense que Jesús una vez le dijo a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Miren, mis hermanos, si nosotros creyéramos a Dios todo lo que Él nos dice, este mundo no estuviera así como está. Este mundo está así como está también porque los cristianos nos estamos enfriando y no le creemos a Dios. Seguimos, mis hermanos. Ellas fueron a la tumba con la expectativa de encontrar el cadáver de Jesús después de ser sepultado. Como yo le dije a ustedes, la tumba había sido ¿qué? Sellada. Vamos a Mateo 27 para que lo vean. Mateo 27, para que ustedes vean que la tumba fue sellada. Vamos a leer desde el 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, hablando de Jesús, dijo, y estos eran los representantes de Dios, los fariseos, según ellos, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Oye, estos fariseos lo tenían más pendiente. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Oye, dice, el postrer error peor que el primero. O sea, ellos sabían que habían cometido un error. Un primer error cometido, ellos decían, un segundo va a ser peor. Entonces, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces, ellos fueron los guardias, y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Usted ve que la sellaron. Y habían guardia ahí. Ahora, ¿qué pasó? Que María no lo encontró, ni las mujeres. Porque cuando iba el terremoto, se rodó la piedra. Y estos guardas se mandaron de miedo posiblemente. Y por eso ya no vieron a los guardias ahí. Digo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Y esa piedra que se rodó, bueno, abrigas. Yo guardar esto y qué sé yo lo que está pasando aquí. Yo me voy. Regozo que esa piedra me aplaste. Yo no había ni el camino, mi hermano. Pero vamos a ver que ellos también cayeron, los guardas cayeron, dice la Biblia. Entonces, vamos a ver, vimos, mis hermanos, que ocurrió un domingo. Ahora vamos a ver que el sepulcro estaba como vacío. Lucas 24 lo dicen, ya lo hemos leído. Dice el versículo 3, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor. O sea, si no lo hallaron, era que el sepulcro estaba como
vacío. Usted sabe que, mis hermanos, como dijimos ahorita, ¿cuántos grandes de que no se han levantado aquí en esta tierra? Hay muchos sabios, filósofos y gente que el mundo lo conmemora sus días. Y todos ellos murieron. Y algunos dirán, sí, pero Jesús murió. Ajá, Jesús murió, igual que todos ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que todos ellos, usted va a la tumba y hasta le tienen el lugar de la tumba. Y ahí están los huesos, o las cenizas, el polvo. Y ahí dice, aquí descansa fulanito de tal. Hombre grande, que hizo y que los libros se llenan de esas cosas. Pero hay mucha gente que hace excursiones. Yo me gustaría ir un día a Israel. Y hacen excursiones para Israel. Mucha gente va a Israel. Alguna gente, los que pueden ir a Israel. Y mis hermanos, ven, aquí sepultaron a fulano, allí a fulano, perencejo. Y Jesús, su tumba está vacía. Bendito sea el Señor. Y dentro de esos grandes, ustedes saben, mis hermanos, que está Mahoma, está Buda, la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Juan Pablo II, Mahatma Gandhi, entre otros más. Todos ellos se sabe dónde está su tumba. Ninguno, su sabiduría no le supo, no le valió de nada tanta cosa, porque ellos mismos no pudieron ni siquiera levantarse de entre los muertos. Sin embargo, cuando las mujeres fueron a ver al sepulcro de Cristo, el siguiente domingo, bien temprano, encontraron que el sepulcro vacío. A pesar, mis hermanos, de que todos los daban por muertos, incluyendo sus propios discípulos. Ya vimos a Lucas, ¿verdad? Que las mujeres estaban como, cuando no estaban ahí el cuerpo, estaban como perplejas. ¿Cómo? ¿Qué? Y vamos a ver qué hicieron estas mujeres. Vaya a Mateo 28 otra vez. Consultamos siempre a Mateo 28 porque son los que narran, y Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por eso de ahí no nos vamos a salir. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra y se sentó sobre ella, sobre la piedra. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, ¿qué hicieron los guardias? Temblaron y se quedaron como muertos. Se quedaron frisados. Me imagino que después que el ángel se fue, ellos se mandaron. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pues miren, ustedes saben que, mujeres, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. O sea, ya él se lo había dicho a ustedes. Vengan, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, para que ustedes se convenzan. Porque ustedes como que no creen. Y él se lo dijo, vengan a verlo.
¿Usted sabe lo que ustedes van a hacer? Ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Una forma, mis hermanos, nosotros creer, identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo. Así como el ángel le dijo, vayan, díganselo a los discípulos. Nosotros tenemos que salir también a decírselo a la gente. Para que la gente crea en Cristo y se arrepiente y se convierta y tenga la esperanza que tenemos nosotros. Que también un día nuestros cuerpos van a ser levantados de los muertos. Pero vamos a ver qué pasó en Marcos. Vamos al 16. Es casi lo mismo, pero para que ustedes vean, mis hermanos, las diferentes narraciones. El 16, 1 al 6, porque ni ellos mismos creían que Jesús había resucitado. Oiga lo que dice aquí. Como ya leímos el 1 y el 2, vamos al 3. Pero decían entre sí las mujeres, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Ustedes recuerdan que yo les dije eso. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, ellas entraron. Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa larga, de una larga ropa blanca. Y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. No está aquí. ¿Qué es lo que ustedes vienen a ver si no está aquí? ¿Verdad? Ellas ni se debieron de molestar en ver. No está. No está aquí. Si ahí me dicen, mira, yo voy para donde Gina a visitarla. Y me paro donde Giovanni y le digo, hola mi hermana, voy a visitar a Gina. Y Giovanni me dice, no, ella no está. Yo debo devolverme, ¿verdad? Ella dijo que no iba a estar hoy. Ya me devuelvo. O yo ni salgo de mi casa porque ella había dicho que ella no iba a estar. Entonces usted se imagina que yo como quiera vaya y que me meta en la casa, de que a ver si no está aquí. Eso pasó, mis hermanos, con los discípulos. Yo puedo ir donde Gina, verificar, porque somos pecadores, pero ya de Jesús. Pero qué bueno que fueron. Qué bueno que fueron. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que también Juan dice lo mismo. Vamos para donde Juan. Juan 20 ahora. En su casa, mis hermanos, siga ampliando estos estudios porque ya estamos terminando casi. Juan 20. ¿Qué dice Juan 20? Voy a leer también a partir del verso 3, 2. Entonces ocurrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién fue? Las mujeres fueron ¿a quién? A Simón Pedro y a otro discípulo, aquel el que amaba a Jesús. Y les dijo, se han llevado el cuerpo del Señor. Se han llevado el cuerpo del Señor. ¿Y qué fue lo que le dijeron los ángeles? Que había resucitado. Y ella, se llevaron el cuerpo del Señor. Y ahora, ¿cómo se lo llevaron? ¿Quién se lo habrá llevado ese cuerpo?
y no sabemos dónde le han puesto. Y ahora se llevaron el cuerpo del Señor y no sabemos dónde está. Mis hermanos. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Verdad? Y el 8 y el 9 dice: entonces entró también el otro discípulo que habían venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ahí fue que creyeron. Porque aún no habían entendido las escrituras. ¿Qué era lo que había pasado, mis hermanos? No habían entendido las escrituras. Muchos cristianos leen la Biblia y no la entienden porque no piden a Dios sabiduría, no se entran a estudiar la Biblia. Por eso son los discipulados. Que era necesario que Él resucitase de los muertos. Entonces, mis hermanos, las mujeres le dijeron eso a los discípulos. Y mis hermanos, miren esto, para que ustedes vean que no solamente fue las mujeres. Vamos a volver a Lucas 4. Y vamos a leer a partir del 6. Bueno, ya leímos hasta el 5. Vamos al 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. ¿Quiénes eran esas mujeres? Dice ahí, eran María Magdalena y Juana. Una más que se añade. Ahorita vimos a Salomé y ahora vimos a quién. A Juana. Y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Cualquiera iba a creer que los apóstoles iban a celebrar. ¡Wow! Jesús resucitó. Se cumplió la palabra que estaba escrita. Pero oiga lo que le pasó. Mas ellos les parecían locuras las palabras de ellas. ¿Y qué pasó? Dice ahí la Biblia. No las creían. Pero vengan acá, mujeres, ustedes se están volviendo locas. ¿Y qué disparate que ustedes están diciendo? Que no está el cuerpo de Jesús ahí. No, pero ustedes están locas. No, nosotros no creemos eso. Y por eso fue que Pedro se mandó hasta el sepulcro y él metió la cabeza y ahí dice la Biblia que creyó, y el otro discípulo también. Porque lamentablemente, mis hermanos, hay creyentes que hasta que Dios no le hace las cosas, no creen. Y eso significa falta de ¿qué? De fe. Y mis hermanos, ya tengo que terminar, pero no quiero dejar pasar, mis hermanos, ¿qué pasó con los guardias? Ya vimos que se quedaron frisados. Pero como la maldad siempre el diablo siempre ha buscado ponerse a Dios y desbaratar lo que Dios dice. Fíjese que no desde ahora. Así como le están pagando esas feministas ahí frente al palacio. No es la primera vez que el diablo usa gente para financiar una mentira. Financiar una mentira no es desde ahora. Es desde los tiempos de Jesús.
Y cuidado sin más para atrás. Ustedes verán, mis hermanos, ahora que financiaron, le pagaron a los guardias para que digan, no digan que resucitó. Ustedes lo que van a decir es que los discípulos se llevaron el cuerpo. Así que tengan esos cuartos. Y cállense. Vamos a ver cómo hoy esas feministas le están pagando millones de dólares, destina organizaciones internacionales y nacionales para pedir la despenalización del aborto, basándose en mentiras. Pero a la gente le gusta que le hablen mentiras. Mire lo que dice aquí Mateo 28. Vuelva a Mateo 28. Usted tiene los deditos bien ágil hoy. Miren cómo financiaron esta mentira. Mateo 28, 2 al 4. Fíjense. ¿Qué dice? Y con esto terminamos, mis hermanos. Yo sé que me he extendido un poco hoy. Pero es lo trascendente de la resurrección de Cristo. Oiga, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Ve? Temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos. Seguimos leyendo. Ahora vaya al versículo 11. Mientras ellas iban a decírselo a los discípulos, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. O sea, miren qué cosa, mis hermanos. Resucitó Jesús. Ellas fueron a decírselo a los discípulos. Y los guardias, ¿para dónde fueron, mis hermanos? A la ciudad. Y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, ellos dijeron la verdad. Ellos dijeron, señores, algo raro, extraño. Algo extraño pasó. Hubo un terremoto. Se movió la piedra. Jesús no está ahí. Al que ustedes crucificaron, ya no está ahí. Ellos dijeron la verdad. Como pasa ahora con los médicos. A los médicos los compran para que sostengan algo insostenible, que es el asesinato de bebés. Qué bueno que han salido muchos médicos diciendo, no, todo eso es falso. Hay un protocolo para tratar a la mujer si el niño se va a morir o ella. No es así como dicen. Y oiga lo que dijeron, mi hermano. Y reunidos, todo el mundo se reunió. Hey, señores, vamos a reunirnos, vengan ustedes. Vamos a hacer una reunión corriendo que los guardias nos dijeron que Jesús resucitó. Vamos a ver, vamos a reunirnos a ver qué es lo que vamos a decir. Porque vamos a quedar de feo. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, ¿qué hicieron, mis hermanos? Dieron mucho dinero ¿a quién? A los soldados. ¿Y para qué que le dieron mucho dinero? Porque ellos están pasando hambre. Porque le estaban pagando por haber vigilado la tumba. Bueno, mire, ustedes vigilaron la tumba, amanecieron ahí, tengan, ese es el pago. ¿Eso es lo que estaban haciendo? No. ¿Para qué fue el dinero? Diciendo, decid vosotros, óigame bien lo que ustedes van a decir. Y mire, dice la Biblia aquí fue mucho dinero. ¿Usted sabía que aquí se da más dinero para financiar el aborto que en Argentina y que otros países? En esta islita de 10 millones de habitantes y Argentina como 40 millones. Aquí se da más dinero para ver si se convence al gobierno, a los legisladores. Mucho dinero. La mentira siempre se financia con mucho dinero.
decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, oyeron. No digan otra cosa más. Y me imagino que le habrán dicho, ¿qué es lo que ustedes van a decir? Vamos a ver. No, que sus discípulos vinieron de noche. Así mismo. Y lo hurtaron. Y mire, la gente es tan mala que hasta para hablar mal de ellos se le vende su conciencia. Porque la gente iba a decir, ¿cómo que se lo llevaron los discípulos y ustedes no estaban ahí? ¿Y ese cuento? No, entonces, pero si alguien pregunta, porque el diablo planifica bien sus cosas. Miren, si alguien pregunta que ustedes estaban ahí, usted sabe lo que ustedes le van a decir. Ellos se lo llevaron mientras nosotros estábamos dormidos. Nosotros estábamos dormidos. Y en eso vinieron los discípulos y se llevaron el sepulcro. Y se llevaron el muerto del sepulcro. Y óigame, por si acaso el superior a ellos lo oye, y si esto lo oyera el gobernador, tranquilo. Eso no es lo que pasa hoy en día, mis hermanos. Mira, tranquilo. Hay gente cuando se declara culpable, dice, mira, tú declárate culpable que yo te voy a defender. Tranquilo, ¿oíste? Declárate culpable. No digas que fue fulano, ¿oíste? Di que fuiste tú. Y mira, olvídate que yo te voy a respaldar. Y oiga lo que le dijo a mis hermanos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Oyeron? Pero digan esa mentira. No vayan a decir que fue de que resucitó. Vamos a quedar de feo nosotros entonces. ¿Y ellos qué hicieron? No, mire, yo no me vendo. Tenga su cuarto, yo no me vendo. ¿Dijeron eso ellos? Cuidado, hermano, con venderse. Nunca se venda. Mire, recuérdense que Jesús es la verdad. Si usted se deja sobornar, usted está traicionando a Jesús. Y venga la consecuencia que le va a venir. Ellos, tomando el dinero, wow, pero es que son muchos. ¿Y qué me importa a mí de que decir que Jesús fueron los discípulos? Hicieron como se les había que instruido. Usted sabe que hay gente, mis hermanos, que le ponen la palabra. Tú tienes que decir esto. Tú tienes que decir esto, no digo otra cosa. Y mis hermanos, ¿qué sucedió? Este dicho se había divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y por eso es que todavía los judíos, el día de hoy, no creen que Jesús vino y que resucitó tampoco. Pero qué bueno que la verdad siempre sale a flote. Y qué bueno, usted ve lo importante que es, mis hermanos, la Biblia. Usted sabe, para que esto tenga en nuestras manos hoy, se derramó que mucha sangre. Y hay veces que la Biblia la maltratamos. Yo le tengo prohibido al niño que hasta me tire la Biblia. Que ni juegue con la Biblia. Porque aquí nos dice la verdad. Es que el que estudia esto, mis hermanos, se le abre la mente. Y si viene a Cristo, mucho mejor. Porque es palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. ¿Por qué ustedes creen, mis hermanos, que en estos debates del aborto, de la ideología de género, descartan a los cristianos? Porque le ponen a uno un sello. Ustedes lo que son unos religiosos. Ustedes no saben de esto.
cuando aquí hay esto habla de ciencia, esto habla de todo. Esto es más poderoso que la sabiduría humana. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos. Wow, Señor, se nos quedó muchísimo material y apenas llegamos a la mitad del punto 2. Pero gracias, Señor, porque ahí está tu palabra. Los hermanos pueden leerla, los amigos, y ver que todo lo que decimos es cierto, que tu palabra es la verdad, que todavía hoy se financia la mentira, se soborna gente para que detengan con injusticia la verdad. Pero tu palabra nunca la van a detener, Señor. Han intentado muchas veces detener la verdad y el hombre no ha podido, ni el diablo tampoco. Y seguirá la verdad, Señor, hasta que usted venga. Así que, Señor, ayúdanos a seguir proclamando la verdad, que es tu palabra, es Cristo. Gracias por la resurrección de Jesús. Gracias porque fueron los ángeles que le dijeron a las mujeres que Jesús resucitó y no fue un hombre, porque no lo hubieran creído tampoco. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que un día nuestros cuerpos también serán levantados. Gracias, Señor, porque un día te veremos en el cielo. Tenga misericordia, Señor, de los que me escuchan que no son creyentes. Sálvale su alma. Que crean en ese que creyeron los discípulos y nosotros también, para que también puedan ser salvos. Si no, lamentablemente su alma va a perecer. Dejamos esta cosa en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.